Los comentarios del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Comunicamos Más no se hace responsable de tales comentarios. Abogados en su casa. Programa social. Álvaro Villa García. Chicos aprendimos a querernos como hermanos. El fútbol y las canicas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos, pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname. ¿Qué tal, amigos? Estamos en Abogados en su casa en esta semana con el propósito de tratar un tema que ha generado mucho interés en nuestra teleaudiencia y que ha sido noticia a nivel nacional, y tiene que ver con una patología que se está presentando y que se ha presentado, y es la fascitis necrotizante, y eso lógicamente puede tener unos efectos jurídicos. Así que seguimos con responsabilidad médica y están con nosotros nuevamente los doctores José Bernardo Restrepo Noriega y Jairo Alberto Restrepo. Gracias por estar aquí con nosotros en Abogados en su casa. Gracias, Jafé, por invitarnos. Gracias. Ha generado mucho interés, ¿no? El tema ha generado mucho interés y ya la gente está opinando y está viendo que el problema sí se está dando en la realidad. Sí, y estos temas de responsabilidad médica definitivamente también han sido de gran ilustración para nuestros televidentes. Sí, siempre me están llegando preguntas sobre el programa para consultarme casos, entonces siempre es un tema de actualidad y está presente en todos los ámbitos. Incluso hay algunas preguntas que quedaron del programa anterior, porque luego del programa las personas interesadas siguieron lógicamente preguntando en relación con el tema. Y en cuanto a esta problemática, hemos invitado precisamente a la doctora Victoria Restrepo, médica, para que nos dé una explicación desde la perspectiva científica inicialmente de este problema, de esta situación que se ha presentado, que incluso algunos inicialmente han querido decir que no, que era una noticia falsa. Desestimaron. Exacto, han querido desestimar, pero a la luz de los hechos se ha evidenciado que efectivamente hay una realidad en cuanto a este tema. Entonces, inicialmente vamos a tener la explicación científica y lógicamente después vamos a abordar esa problemática desde el escenario jurídico. Entonces, inicialmente vamos a invitarlos a que estén muy pendientes de este audio que nos va a explicar la doctora Victoria Restrepo. Nos va a explicar Buenas noches, la doctora Victoria Restrepo. Bueno, la patología conocida como la fascitis necrotizante es una infección rápidamente. Nos va a explicar la doctora Victoria Restrepo. Somete tanto la piel del paciente como el tejido celular subcutáneo y, como su nombre lo indica, la fascia que logra recubrir el músculo. Es una infección que se considera que es altamente patológica y rápidamente progresiva en el paciente, ya que
su forma de expresarse puede llevar a una alta toxicidad por parte del paciente. La fascitis necrotizante se clasifica en dos tipos, dependiendo de los microorganismos que la pueden llegar a producir. La tipo 1 es considerada como una infección polimicrobiana en la cual hay diversos grupos de bacterias que la pueden llegar a provocar. Y el tipo 2 es una infección únicamente producida por el Streptococcus pyogenes y que inclusive se ha considerado como una fascitis necrotizante que es mucho más progresiva y altamente mortal para el paciente. Hay ciertos factores de riesgo que puede llegar a tener el paciente para poder llegar a desarrollar la patología como la fascitis necrotizante. Una de ellas es, y que tienen mayor predisposición, son los pacientes que sean diabéticos, el paciente alcohólico con algún tipo de inmunosupresión, los pacientes obesos por el mayor contenido de tejido adiposo, los pacientes con consumo de glucocorticoides y ciertas enfermedades tumorales, así como las edades extremas. Pero es lo que hay que tener en cuenta y es que específicamente en la fascitis necrotizante tipo 2, que es exclusiva del Streptococcus pyogenes, generalmente la padecen es pacientes jóvenes, sin ningún tipo de antecedente, completamente sanos, en los cuales en la gran mayoría de los casos tienen un antecedente previo y es de algún tipo de venopunción o de cirugía que haya invadido como tal los tejidos blandos y que pueda favorecer la infección por parte del microorganismo. Para poder determinar qué microorganismo está produciendo la enfermedad, eso solamente se puede determinar con la toma de ciertos cultivos y como tal el crecimiento del microorganismo para poder saber qué es la que la está produciendo. En cuanto a los síntomas clínicos, es una patología que su diagnóstico es precisamente inicialmente clínico, ya que los síntomas son bastante floridos. Inicialmente inician en la zona de la venopunción, por ejemplo, o de la zona de dolor, van a empezar con hinchazón o inflamación de la zona que se encuentra comprometida. La zona se ve muy roja y muy dolorosa, pero progresivamente esto va avanzando rápidamente y no mejora con el transcurso del tiempo. Hay algunos pacientes que inclusive refieren que tienen síntomas gripales, malestar general, tienen fiebre y eso puede ayudar al diagnóstico. El diagnóstico es inicialmente netamente clínico, ya que la patología es muy fácilmente identificable y asimismo puede manejarse de una forma rápida. En cuanto al diagnóstico, sabemos que inicialmente es clínico, lo que puede llevar a una instauración de un manejo definitivo del paciente que sea rápido. Muy bien. Ahí está, digamos, una parte de la explicación del abordaje de esta problemática desde la explicación médica. Pero es importante, doctor Restrepo, contextualizar a nuestros televidentes de qué es lo que está pasando y para entrar luego de lleno con el tema jurídico. Bueno, se están presentando una serie de casos en algunos hospitales o clínicas del país y se les está suministrando un medicamento determinado. Los pacientes están deteriorándose en su salud y muchos de los casos que se han podido ya establecer, los pacientes en cosa de 24 a 48 horas se mueren. Ahora, uno no puede olímpicamente decir que murieron de una cosa o de otra, o que fue un medicamento o no fue un medicamento, porque en este tipo de eventos lo indicado es que se practique lo que yo he venido insistiendo, la necropsia clínica, no la necropsia médico-legal, la clínica. Esta necropsia, ¿Cuál es la diferencia entre...? Muy importante, la médico-legal tiene trascendencias judiciales, la clínica tiene trascendencias científicas, o sea, el centro clínico establece de qué se murió el paciente y toma políticas médicas y preventivas frente a un posible contagio general a nivel de institución. O sea, en este momento entonces, ¿cuál de las dos se estaría practicando? Debería practicarse la necropsia clínica, no la médico-legal. ¿Ok? Ahora, es preocupante
porque es que la mayoría de las veces le entregan a los parientes el cadáver y lo entierran o lo queman y no hacen un seguimiento. ¿Tuvo que ver el medicamento? ¿No tuvo que ver el medicamento? ¿Se abordó de manera técnica y debida el paciente? ¿No se abordó de manera técnica el paciente? Pero estas cosas buscan ser tapadas por los centros médicos para eludir o evadir sus futuras responsabilidades. Muy bien, y precisamente ahí es donde entra el abordaje jurídico de esta problemática. ¿Qué pueden hacer las personas en este tipo de situación desde la perspectiva de la responsabilidad médica? Bueno, en principio, como dijo el doctor Jairo, lo que se debe considerar cuando hay un caso de lesión o un caso de muerte en el cual haya tenido parte de una institución médica o un médico, en esos casos se debe practicar el respectivo estudio clínico legal o la respectiva autopsia y posteriormente asesorarse con un profesional de la salud imparcial o un abogado. En ese caso, él le va a decir, ¿hay viabilidad para poder llevar o adelantar las acciones judiciales o los medios de solución de conflictos entre las partes? Muy bien, y en relación con el tema propuesto, uno se preguntaría, bueno, ¿y el Estado? ¿Qué tipo de responsabilidad le cabe a algunos entes estatales en relación con esta situación? Mire, lo que es muy preocupante es que las autoridades estatales salen inmediatamente a expedir comunicados, desautorizando o quitándole o restándole valor a la noticia. Ese no es el camino indicado. En Colombia tiene que haber una medicina intervenida por el Estado en sus seguimientos y en sus procesos y procedimientos. Entonces, lo ideal es que el Estado se apersone y ordene la necropsia para que establezca de manera científica qué causó cada una de esas muertes y dé una respuesta clara, no como manto que busca la impunidad, sino una respuesta clara que es lo que la ciudadanía está esperando. Porque en este momento no se sabe qué es lo que está pasando, porque hay muchas versiones. No se sabe. Supongamos esta semana pude ver un oficio que una altísima oficial del Hospital Militar en Bogotá inmediatamente tomó unas medidas preventivas que me parecieron excelentes, extraordinarias, porque él dijo, si esto se está dando, yo por lo menos entro a quitarle piso de posibilidad a que esto se me dé en la entidad. Me parece una medida demasiado sensata y demasiado prudente del director científico del Hospital Militar. Y además protectora de los derechos de sus pacientes. Exacto. Por favor, de los derechos de los pacientes, de los derechos de los parientes de los pacientes y de los derechos de los que van a llegar como pacientes. Y del patrimonio del Estado. Y demasiado importante eso. Muy bien. ¿Qué aspectos interesantes debe tener en cuenta la ciudadanía ante esta situación que, digamos, fue explicada desde la perspectiva médica por la doctora Victoria Restrepo? La doctora Victoria Restrepo dice de una manera precisa que este tipo de enfermedades se pueden establecer de entrada desde el diagnóstico. Y ella ve que hay una población que es muy vulnerable frente a este tipo de patología. Lo que nos da a entender que si estamos frente a un médico capaz y muy competente y a la vez diligente, él inmediatamente detectará qué problema presenta el paciente y abordará el tratamiento, ¿ok? Cosa que parece que pasó, y en los que murieron, que no se estableció qué padecía el paciente. Sí, porque dentro de los procedimientos de los hospitales, en casos normales, es decir, en los que no haya una emergencia o una urgencia, siempre es requisito que se le realicen estudios previos al paciente para poder realizar cualquier intervención o cualquier tratamiento. Solo en los casos de emergencia, por la calidad de este evento en el cual está en riesgo la vida del paciente, se entra a hacer la intervención sin la necesidad de un estudio previo, pero siempre se deben exigir los estudios y los estudios de laboratorio para que la persona pueda estar segura de que no va a sufrir ningún contratiempo en su tratamiento. ¿Qué tipo de responsabilidad le puede caber a una institución como el INVIMA, que inicialmente descartó, digamos, y consideró que la noticia que estaba circulando no era cierta, pero luego
tomó una actitud de carácter preventivo en relación con lo que está pasando? Mire, lo que pasa es que los funcionarios públicos, cuando emiten circulares generales, y esas circulares generales, uno siente ese tufillo de corrupción o de maldad o de mala fe, buscando proteger intereses de multinacionales farmacéuticas, pero no buscando la protección del interés de los ciudadanos, esas entidades merecen responsabilidad disciplinaria, penal y monetaria, económica. Tocó algo muy importante y tiene que ver precisamente con las multinacionales. Aunque lógicamente todo está por establecer porque hay mucha explicación científica en el tema, pero lo cierto es que aquí pueden estar involucradas algunas multinacionales. Sí, claro, claro, pero mire, hay una cosa que es muy importante y yo no quiero culpar a nadie en este evento, pero mire, el crimen se vuelve sofisticado en su manera de operar y eso pasa y ha pasado en muchas circunstancias en el país. Entonces, voy a salirme a un caso concreto. Un criminal adultera aguardiente, licor, y es capaz de llevar ese licor al estanco o estanquillo estatal, lo cambia por bueno, en el estanco venden el adulterado y el delincuente va y vende en sus negocios el licor bueno. Entonces, este tipo de circunstancias podría presentarse también en clínicas y hospitales. La clínica y el hospital comprar un buen medicamento, tenerlo en sus inventarios y alguien de manera malintencionada coger medicamento adulterado, hacer el intercambio y se le suministra al paciente el medicamento dañado. Entonces, habría que ver en dónde está fallando todo esto, pero en esta cadena hay algo que se está rompiendo y desgraciadamente se está rompiendo para la desgracia del usuario del servicio de salud. En esos casos, las entidades estatales siempre tienen que estar ejerciendo control por toda la cadena, desde el momento en que salió de la farmacéutica hasta el momento en que llega al hospital y va a ser suministrado. Ellos tienen que tomar todas las medidas necesarias y actuar con diligencia, como ya lo hemos dicho muchas veces, y la única forma en la que se podrían eximir de responsabilidad es ya por la actuación de un tercero, si ellos demuestran que actuaron como se debe, siguiendo los estándares legales, reglamentarios. Entonces, en ese caso dicen, no fui yo como entidad estatal la que hizo el cambio y agoté todo el procedimiento, fue este tercero. Entonces, en ese caso se exime de responsabilidad y la responsabilidad recae sobre otro sujeto. Muy bien. Y ustedes, amigos televidentes, ya saben, esperamos sus comunicaciones, incluso si alguno de ustedes ha estado en una situación como la que hemos estado comentando y necesita una asesoría jurídica en profundidad, se puede comunicar con nosotros aquí en el canal TV3, nuestra línea interna, y también al 313-312-8377. Entonces, creo que este es un tema de actualidad que incluso en redes sociales ha estado circulando y ha generado mucha preocupación en la ciudadanía y por eso lo hemos traído aquí en Abogados en su Casa en esta oportunidad, abordándolo no solamente desde la perspectiva jurídica, sino también con la explicación médica inicial que les dimos. Entonces, esperamos sus inquietudes en relación con este tema. Algo para cerrar esta parte antes de ir a comerciales, doctor Restrepo. Muy importante es que las entidades del Estado de una no salgan a proteger las cosas, sino que den instructivas para que se esclarezcan los hechos y que a partir de lo establecido científicamente se emitan los comunicados oficiales. Porque no deben olvidar las entidades estatales que ellas están precisamente es para proteger los derechos de los ciudadanos y la integridad de ellos. Y además, no solo eso, el patrimonio del Estado. Cualquier medida que ellos tomen va a tener alguna repercusión en alguno de estos dos, el ciudadano o el patrimonio del Estado. Entonces tienen que ser demasiado cuidadosos porque en ese caso, frente a su negligencia, van a entrar a responder no solo la entidad, sino el funcionario como tal. Y en este momento creo que hace falta una explicación clara de parte del Estado de qué es lo que está pasando con esta problemática. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con algunas preguntas que ya nuestros televidentes nos han enviado. Sordis Muebles, salas, comedores, alcobas, closet, muebles clásicos y deco. Usted nos dice qué muebles y estilos quiere.
y nosotros se lo fabricamos. Punto de venta principal, Avenida Carrera 68, número 2846 Sur, Barrio El Tejar. Teléfono 710-2912. Avenida Carrera 68, 4234 Sur, Barrio Alquería. Teléfono 710-2270. Fábrica Carrera 31A, número 4215, Barrio El Claret. Teléfono 230-2756. www.surdismuebles.com. Surdismuebles, la elegancia en muebles. Estás viendo TV3, Televisión Alternativa para Colombia. ¿Qué tal, amigos? Soy Lady Ortega y estaré con ustedes este y todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Hola mi gente, se les habla Don Fulano. Galán de telenovela, yo lo mato con mi flow. ¡Mambo! Y le quiero decir que vamos a estar cocinando aquí en el canal TV3. ¡Nos fuimos, Don Fulano! ¡Chacho! El gordito le llegó. Compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar, amigos que nunca olvidamos. Presentimos que solo nos encontramos. Muy bien, seguimos en Abogados en su casa, en la segunda parte. Y como les habíamos dicho, continuamos con la explicación desde la perspectiva médica que nos está dando la doctora Victoria Restrepo en relación con esta situación que se ha estado presentando. Entonces les tenemos el audio de esta segunda parte. Ya que el pronóstico de estos pacientes generalmente está determinado por el diagnóstico precoz, el inicio rápido de manejo antibiótico, ya que en muchos pacientes no se sabe exactamente cuál es el microorganismo que lo produce. En esos casos se inicia manejo antibiótico de amplio espectro, cubriendo todo tipo de microorganismos, tanto aerobios como anaerobios, para que después se pueda llevar a una confirmación y poder encaminar de forma correcta el manejo antibiótico. Y adicionalmente, lo que llamamos un manejo quirúrgico extenso, que se consiste en el desbridamiento amplio de los tejidos blandos que están comprometidos en la infección. Uno, ya que permite el manejo inicial de la infección para que se evite su propagación, y lo otro es para intentar conocer cuál va a ser el compromiso total de la piel y el tejido celular subcutáneo, ya que va a permitir por parte de cirujanos plásticos o cirujanos entrenados los manejos específicos de los tejidos blandos para su futura recuperación. Hay que tener en cuenta que si se pueden instaurar estas medidas lo más pronto posible, se va a prevenir que el paciente pueda llegar a entrar en un rápido desenlace
y deterioro progresivo del paciente, ya que una gran cantidad de los pacientes pueden instaurar una alteración hemodinámica muy grave que puede desencadenar un shock, lo cual posteriormente puede inclusive llevar a la muerte del paciente. En estos momentos se han descrito que más o menos entre un 10, 15 o inclusive 20% de los pacientes que sufren una fascitis necrotizante tipo 1 pueden llegar a morir, pero inclusive los pacientes con una fascitis necrotizante tipo 2 que hacen un shock tóxico por estreptococos pueden inclusive tener una mortalidad del 70%. Por tanto, el diagnóstico precoz y el inicio de un tratamiento lo más rápido posible puede inclusive mejorar mucho el pronóstico de los pacientes. Es por esto que en muchas ocasiones es necesario tener mucho cuidado frente a las venopunciones, la técnica con la cual se realizan y el sitio en el cual se está realizando, ya que en muchas ocasiones la forma de inoculación de la bacteria es a partir del medio externo. A todos, muchísimas gracias. Muy bien, ahí está entonces la explicación científica que nos han dado sobre este tema, fascitis necrotizante. Lógicamente, una terminología muy técnica, pero alcanzamos a entender lo grave del problema en el que se está. ¿Qué cuidados o aspectos deben tener en cuenta en relación con lo jurídico nuestros televidentes que de pronto pueden estar o para prevenir una situación de esas? Mire, hay algo que es necesario y es obligatorio en toda entidad prestadora de servicios de salud, y es tener en las condiciones más óptimas sus instalaciones. Es muy común en Colombia que se desarrollen bacterias en los centros de salud y que no se hagan esos procedimientos sépticos, y entonces las personas llegan con una enfermedad, se complican por otra, una invasión bacteriana, y terminan muriendo por lo que no llegaron al centro clínico. Hacer mantenimiento y limpieza cuesta, y las entidades a veces, sobre todo si son estatales, no hacen ese tipo de limpieza. Ahí hay responsabilidad del Estado o de la entidad clínica, si es de particular. Aunque se podría considerar que también es un riesgo, porque los hospitales, por el solo hecho de las personas que llegan allá, siempre tienen alguna infección. Esos son lugares que son bancos de bacterias. Entonces uno siempre que va a una institución médica, uno está en el riesgo de poder contagiarse de alguna de ellas. Ya lo que podría eximir de las responsabilidades, como decía el doctor Alberto, es precisamente agotar los procedimientos sépticos para que el paciente o el usuario del sistema de salud no se vea afectado. Y si ya se ve afectado, que es lo que no se espera, como en los casos de la necrosis, en esos casos particularmente hay que entrar a revisar cómo fue el desenlace, cuáles fueron los factores externos que entraron en contacto con el paciente. Muy bien, y como nuestros televidentes están muy interesados en este tema, han enviado algunas preguntas. Por ejemplo, es costumbre cuando le van a realizar a uno una cirugía, le hacen firmar un documento llamado el consentimiento informado, pero en últimas todo está ahí escrito, pero no se le explica al paciente, y en caso de haber una mala práctica, el cirujano se exhibe de responsabilidad alegando que le informó al paciente. La pregunta que nos hace. Bueno, este tema ya lo habíamos tocado en programas anteriores, pero aún así, respetando el derecho que tiene la persona a preguntar, repetimos la pregunta. A ti te dan una información, la mayoría de las veces no es tan profunda, y tú firmas un acta o un documento aceptando el riesgo consentido. ¿Qué viene? Toda cirugía implica riesgos, y uno no puede ni culpar a la institución ni al médico por todos aquellos riesgos. No, hay circunstancias en donde de manera puntual el médico debe responder por el contrato que firmó, o la entidad debe responder por la prestación del servicio que está llevando a cabo. Hay eventos en donde los imprevistos
no se pueden resolver de otra manera y ahí no se generaría responsabilidad. Pero si tú firmas el riesgo consentido y dentro de la cirugía hay una mala práctica en la lex artis, sí hay responsabilidad, no obstante ese riesgo consentido firmado y aceptado. Algo que se debe tener también en cuenta es que esos riesgos consentidos en el papel muchas veces pueden tener términos demasiado técnicos que son solo para el personal médico, solo ellos los van a entender. No se puede considerar que se cumplió con el deber de información si el médico, como yo he hablado con muchos amigos, ellos dicen, lo que yo le voy a explicar primero al paciente, dice, mire, usted el primer riesgo que va a asumir es la muerte y tienen que explicarle cada uno de los ítems que él está asumiendo el riesgo de las posibilidades que se pueden presentar en la cirugía. No, si no se realiza esta explicación, no se da el consentimiento informado y por lo cual ya no es eximente de responsabilidad y no estaría respetando el derecho del paciente. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, pero también lógicamente se nos sale un poco del tema que iniciamos, y es sobre las cirugías, que la otra vez habíamos tratado el tema de cirugías. Dice, se celebró un contrato para realizar una cirugía con un cirujano plástico y hay mala práctica. ¿Le asiste responsabilidad a la clínica donde se realizó dicha cirugía? Mire, qué pregunta tan importante. Sí, hay responsabilidad del médico y hay responsabilidad de la clínica. Hay lo que se llama una responsabilidad solidaria. Ahora, hay importante este planteamiento y aclararlo. El médico responde por el resultado y la clínica por el medio. Muy bien. ¿Algo en relación con esa misma pregunta? ¿O para agregar? Pues también se debe considerar que no solo responde también la institución prestadora de salud, sino también la entidad, la EPS respectiva, porque es la que le está brindando el servicio de una forma externa. Sí, pero doctor Bernardo, pero la pregunta es muy puntual. Si yo celebro el contrato de prestación de servicio médico, y soy yo como usuario, y ahí está el médico como prestador de la atención profesional, estamos en una relación contractual interpartes. Claro. Entonces yo creo que ahí no debe aparecer la EPS para nada. Simplemente yo te contrato, te necesito para algo y espero... Pero ese sería otro caso. Ese sería un evento, ese sería otro evento, sí. Pero no encaja en la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Ustedes, amigos televidentes, ahí en pantalla aparecen los teléfonos para que dejen sus preguntas y también para que agenden una cita en el evento que requieran una asesoría mucho más profunda en relación con estos temas, porque entendemos que en televisión pues son muy breves las intervenciones, las preguntas. Y volviendo de todas maneras a la problemática que inicialmente planteamos, doctor Restrepo, ¿cuál sería, digamos, una primera recomendación para nuestros televidentes en relación con familiares que se pueden ver involucrados en estas situaciones? Lo primero sería pedir una historia clínica, lo primero. Lo segundo... Digamos, perdón, y la cremación, digamos, ¿no ayudaría? No ayuda la reclamación porque me ha tocado en casos profesionales que yo he llevado, en donde he buscado la exhumación del cuerpo y la práctica de una necropsia, y desgraciadamente la familia pues ha cremado el ser querido que ya murió y parte de la prueba se fumó con ese cuerpo. Entonces miren cómo hay un efecto jurídico, ¿no? Sí, claro. Probatorio. Sí, claro, hay un efecto probatorio. Sí. Por eso la recomendación que ahorita hacíamos, si se llega a presentar un caso en el cual sospeche, solicite la respectiva necropsia o con un tercero que se la hagan al ser querido que falleció, para que así se agote el medio probatorio, ya lo tenga agotado y lo entierren. Invitamos a nuestros televidentes para que incluso en Facebook o también en las líneas del canal nos comenten de pronto si conocen situaciones como las que planteamos inicialmente y que les dimos una explicación científica que se han presentado en algunas regiones de Colombia donde al parecer las autoridades están actuando, sin embargo no es clara esa actuación de las autoridades. Vamos a una breve pausa y enseguida continuamos en Abogados en su Casa, hoy nuevamente con el tema de la responsabilidad médica y puntualmente con una situación que ustedes ya han estado conociendo a través de las redes sociales
y que no se ha desmentido por parte de las autoridades. Amigos de Canal TV3, soy Jafet Paz Rentería y los invito para que vean todos los viernes a las 4:30 de la tarde en La Cima Televisión, con notas positivas para vivir mejor. Noticias de actualidad, vitaminas para el éxito, vitaminas para que no muera el amor, algo de música y mucho más en La Cima Televisión. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que en esta Navidad reine la paz, el amor y la unión familiar en compañía de los que más amas. Y que el año nuevo traiga prosperidad, éxitos y bendiciones en abundancia. Son los deseos de Comunicamos Más, televisión, internet y telefonía, empresa 100% colombiana, y su canal TV3, Televisión Alternativa. Frente a la verdad en televisión, un invitado especial cada día, tratando temas de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. Estás viendo TV3, Televisión Alternativa, para Colombia y el mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Michael Ortega y quiero invitarlos para que no se pierdan Romance Vallenato, todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en TV3 Televisión Alternativa. Tendremos cantantes en vivo, agrupaciones y compositores y una que otra historia de nuestro folclore propiamente de nuestra tierra, datos y curiosidades. Romance Vallenato de 6 a 7 de la tarde aquí en TV3 Televisión Alternativa. Te comunicamos más, te damos más. Una empresa 100% colombiana. ¿Quieres trabajar? Comunicamos Más, empresa de televisión por cable, 100% colombiana. Solicita personal femenino y masculino para vincular como asesores comerciales. Interesados, presentarse en horas de oficina a la calle 76, número 6330, barrio Simón Bolívar. Muy bien, seguimos en Abogados en su Casa. A propósito del tema que hemos estado tratando hoy, les voy a leer algunas apartes de una información que publicó el diario El Colombiano. Y tiene que ver con que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, informó que entre el 14 de septiembre y el 1 de noviembre se reportaron 5 casos de fascitis necrotizante, también conocido como síndrome de Nicolau, en pacientes que recibieron diclofenaco intramuscular. Entre estos 5 casos que se registraron en diferentes ciudades del país, hay uno en Cartagena. Según reveló el INVIMA, este paciente se inyectó una dosis donde se especifica el lote 5D70-290 del fabricante Proclin. Sin embargo, se informa: entre los casos reportados no hay lotes ni lugares de administración en común. Esa es la situación que generó algo de alarma y que de todas maneras no ha sido explicada debidamente por las autoridades colombianas. Y usted hacía un llamado al respecto, porque esta situación es más grave de lo que incluso uno se puede imaginar. Sí, porque es que uno no sabe si de pronto estamos frente a un medicamento adulterado. No estoy hablando de un mal medicamento, sino un medicamento adulterado, o si estamos frente a malas prácticas sépticas o de limpieza de las instituciones médicas. Y eso lógicamente sería muy importante definirlo sí. ante una eventual responsabilidad. Obligatoriamente. Exacto. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que el INVIMA hubiera escrito a esos hospitales o clínicas y les hubiera exigido que se practicaran necropsias clínicas e investigaciones a fondo de cada paciente.
También que se realice, solicitar al Ministerio de Salud y a las Secretarías de Salud pertinentes las auditorías a esas entidades prestadoras de salud, porque como explicó la doctora Victoria, esto se produce por una bacteria, que solo con el hecho de que haya una intromisión en el tejido blando, se puede producir la necrosis de la fascitis necrótica. Muy bien. Y doctor Restrepo, en relación con la parte probatoria, porque yo creo que esto es lo clave en relación con estos casos, ¿qué tipo de consejos podemos dar, además del que ya nos dio en cuanto al tema de la cremación? Mire, esto me permite dar una respuesta técnica, pero a la vez una respuesta que tiene que ver con antecedentes jurisprudenciales en España, no en Colombia. Y es esto. Si ya se presentaron los casos, esto nos da a entender que hubo mala práctica médica dentro del centro asistencial. Hubo mala práctica médica. Uno. Por alguna de las dos razones. Por alguna de las dos razones. Y si se presentó la 1 o la 2, como lo explicó la doctora Victoria, no sabemos si fue cuál de las dos se presentó. Pero hay una cosa importante, ya se dio una mala práctica médica. Ahora, en España, no en Colombia, pero en España, se establece la condena por presunción. Ojo, por presunción. Y acuden a una expresión latina que el doctor Bernardo la conoce muy bien y la puede explicar. Y espero que él enseguida le diga. Entonces, aquí ya tenemos algo concreto. Entra una persona a un tratamiento y en cuestión de horas evoluciona, se deteriora su salud y se muere. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Y tendrían las entidades que explicar qué pasó. Pero lo más seguro es que esto lo van a encubrir. Pero ya si nos acudimos a la figura que trabajan mucho en la jurisprudencia española sobre la presunción, tendríamos también una responsabilidad por presunción, ¿ok? ¿Verdad? Se podría incluso abrir brecha jurisprudencial en sería maravilloso, pero nosotros en ese sentido somos las cortes colombianas y los juzgados colombianos son mezquinos, demasiado mezquinos con los usuarios del sistema de salud. Sí, este concepto consiste en el adagio latino que dice res ipsa loquitur, es decir, la cosa se dice por sí misma. Esto se presenta como en el caso de la fascitis necrótica, en que es de tal entidad el caso, el evento, que se pueden descartar todos los hechos ajenos. Ya se sabe que fue esa la causa de la muerte. Se pone siempre en los textos el ejemplo de encargo que tiene que extirparme un riñón, el riñón derecho, y me extirpan el izquierdo. Ahí por la calidad del evento, se da la responsabilidad por presunción. No es necesario entrar a determinar la culpa. El nexo ya se sabe que fue por la intervención médica. Ahora, en derecho se habla de 3 tipos de presunción. En derecho se habla de la presunción de derecho que no admite prueba en contrario. Está la presunción legal que admite prueba en contrario y está la presunción de hombre. En este punto concreto estaríamos frente a una presunción de hombre o de naturaleza. Pero los tribunales españoles han acogido la presunción para no ir más lejos y establecer la responsabilidad. Y en el caso de Colombia, pues sería interesante que se empiece a acoger esa tesis y más con tantas situaciones que se presentan. Ahora, pasemos al otro lado, desde la perspectiva de los médicos y de los hospitales. Sí. ¿Qué aspectos deben tener en cuenta precisamente para tener una eventual buena defensa en ese tipo de situaciones que se presentan? Lo que siempre he dicho, individualicen al paciente. Ojo, dictaminen de manera correcta lo que está pasando. Lleven a cabo las historias clínicas de manera pormenorizada. Recomienden los exámenes clínicos y científicos necesarios y aborden a cada paciente como una persona que está en una condición de vulnerabilidad, no como una cifra más. ¿Ok? Si ellos llevan a cabo esto de manera técnica y eficiente y aún así el paciente se les muere, ellos podrán mostrar, como lo decía la doctora Victoria Eugenia Restrepo, ellos podrán mostrar que hay casos en donde el índice de mortalidad puede llegar al 70%. Bastante delicado eso. Muy delicado. Muy delicado. Sí, también deben tener en cuenta que en estos casos
muchas veces se presentan agentes externos, ya sea un tercero, un hecho de la naturaleza o un evento particular. En esos casos también se dan eximientes de responsabilidad para los médicos y las instituciones prestadoras del servicio de salud. Cada situación es un mundo aparte y tiene que individualizarse, por eso se habla siempre de la teoría del caso. Muy bien, en ningún momento, lógicamente, nosotros pretendemos generar alarma con esta situación, pero yo creo que, digamos, las autoridades colombianas están en mora de dar una explicación pública y, en cierta manera, de generar algunos procesos preventivos, no solamente en esta situación, sino en otras que se pueden estar presentando en clínicas y en hospitales y en establecimientos de salud en Colombia. Sí, y que se hagan unas recomendaciones y que se ordenen unos correctivos. Creo que es necesario. Porque hasta el momento, digamos, el INVIMA y algunas autoridades se han limitado únicamente a expedir un comunicado, digamos, muy reservado, muy cuidadoso, pero no se ha explicado la gravedad del asunto, digamos, a la población. Los comunicados generan más bien un manto de duda. Y ahí podría haber incluso una omisión, ¿no? Sí, en muchos casos. Para las entidades estatales es que expidan un acto administrativo en el cual suspendan temporalmente la suministración de ese medicamento en particular, el diclofenaco, y encarguen a las entidades respectivas para que hagan los estudios para ver si es este medicamento el que está causando esta afección física. Ahora, como la cosa es tan puntual, la situación es tan puntual y se puede llegar a afectar derechos de terceros, y esos derechos de terceros, hablemoslo de manera concreta, los laboratorios que producen el diclofenaco, pues yo sí diría, por lo menos de entrada, ordenen esas necropsias clínicas y establezcan qué pasó con cada paciente. Situación que en este momento no se ha dado. Brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Se han conocido por redes sociales los casos y las personas lógicamente le hacen interpretación a lo que ha sucedido, pero no ha habido una explicación, digamos, científica, clara sobre estos temas. Vamos a una breve pausa y enseguida entramos a la recta final con unos tips importantes para nuestros televidentes en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad médica. Ya saben que están las líneas en pantalla para que ustedes se comuniquen, dejen sus preguntas y también agenden una cita en el evento que requieran profundizar en la asesoría jurídica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Óscar Ardila. Y les saluda Diana Guerrero. Los invitamos para que nos acompañen todos los martes de 11 a 12 del mediodía y los sábados de 7 a 8 de la noche, donde estaremos compartiendo chismes, artistas invitados, dinámicas, jueguitos y muchas sorpresas más. También estaremos acompañados de grandes artistas como son actores, cantantes, youtubers, y estaremos con todo lo que sea tendencia y farándula a nivel nacional acá en su nuevo programa TV3, El Magazine. Hola mi gente, se habla Don Fulano. De la novela, yo lo mato con mi flow. Mambo. Y le quiero decir que vamos a estar cocinando aquí en el canal TV3. ¡Nos fuimos, Don Fulano! ¡Chacho! El gordito le llegó. Estás viendo TV3, televisión alternativa para Colombia y el mundo. ¿Qué tal, amigos? Soy Lady Ortega y estaré con ustedes este y todos los sábados de 2 a 5 de la tarde en nuestro programa Talento Musical, donde tendremos a muchos artistas invitados y estaremos compartiendo con ellos de su vida, de su música y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan por nuestro canal TV3 de Comunicamos Más, Te Damos Más. Recordemos que es una empresa 100% colombiana. Muy bien, ya entramos entonces a la recta final. Conclusiones para nuestros televidentes a propósito de la fascitis necrotizante y todos sus efectos jurídicos.
ya con la explicación médica que hemos recibido. Bueno, el paciente o el pariente del paciente afectado debe solicitarle a la clínica o a la entidad prestadora de servicio de salud que de manera pormenorizada y detallada le hagan saber por qué y cómo se agravó la salud del paciente dentro de la institución hospitalaria. Ese es un elemento muy importante para que haya claridad en la relación clínica o entidad prestadora y paciente. Y también haciéndolo extensivo a los parientes del paciente. ¿Ok? Entonces, importantísimo que ellos tengan conocimiento de esa situación. Y una conclusión por parte del doctor Bernardo Restrepo. En este caso, lo que había dicho, sugerencia a todas las entidades estatales que tienen parte en este tema de la salud, es que tomen todas las medidas necesarias para eximirse de responsabilidad, para resguardar el patrimonio de todos los ciudadanos, que es el patrimonio del Estado, y para los que se ven afectados, sigan el procedimiento, siempre sean prevenidos, tengan siempre duda en estos casos, soliciten la historia clínica, realicen la respectiva necropsia, asesórense, porque en estos casos uno no puede ser soberbio y uno no puede creer que sabe cuál fue la razón de la muerte de su pariente. Bueno, y en este diálogo profesional precisamente hay una inquietud para el doctor Restrepo. Sí, en estos días yo estaba pensando y el doctor Jairo ya creo que ha trabajado sobre el tema, es en los casos de responsabilidad médica, cómo se puede trabajar la responsabilidad de las universidades, no como hospitales universitarios, como las entidades que expiden el título y certifican ante la sociedad que ese médico es idóneo para prestar el servicio de salud. En lo mucho que he leído, nunca he visto un antecedente jurisprudencial sobre esa materia, pero considero que es oportuno y es viable y que sería factible que si una universidad les pide un título de médico a una persona y dice que es idónea para ejercer la profesión y esa persona no es idónea y causa daños a terceros, yo creo que la universidad entraría a responder. Y ese también sería un tema, digamos, en el que se podría incluso abrir brecha jurisprudencial. Porque... Por favor, estremecería la sociedad colombiana y las sociedades del mundo. Ahora, la pregunta es, ¿únicamente en el caso médico o también eso se podría extender a otro tipo de profesiones? No, a todas las profesiones. Sí. A todas las profesiones. Y ahí entonces el abanico es bien grande, ¿no? Mire, desgraciadamente no en Colombia, en el mundo la educación superior se convirtió en un negocio. Y ya el estudiante no se ve como un ser humano al que hay que nutrirlo de conocimiento y de moral, sino como un cliente al que no hay que dejar ir, hay que graduarlo a como sea, de la manera que sea, y lo importante es que esté generando utilidad para la universidad. Ahora, incluso eso podría ayudar al tema de la calidad, ¿no? Porque una universidad entonces ya... Obligatoriamente. Entonces tendría que ser... Obligatoriamente. Ahora, se dice que para eso están los exámenes exámenes superiores de Estado o pruebas de Estado, que antes se llamaron ECAES. Esas pruebas, yo he tenido la oportunidad de analizarlas muchas veces y ni siquiera los que elaboran las preguntas tienen la conceptualización de los casos. Bien. Yo creo que, digamos, se quedan muchas cosas para desarrollar, pero es importante que nuestros televidentes entiendan que este es un problema bien grave, ¿sí? Que no se está enfrentando de la manera más diligente y que es importante ponerle atención. Innegablemente. Sí, hay que prestarle atención a esta problemática. Vamos a seguirle haciendo nosotros seguimiento a los comunicados del INVIMA sobre el tema y también recibiendo orientaciones desde el punto de vista científico médico, ¿sí? Para evaluar eventuales situaciones que se puedan presentar. Y si ustedes, amigos televidentes, requieren una asesoría al respecto, pues hay una línea que aparece en pantalla, que es el 313-312-8377, y ya saben que hay profesionales del derecho, expertos en estos temas, que les pueden guiar en una eventualidad. Para finalizar, algo más para nuestros televidentes, doctor Restrepo. Claro, estamos acá buscando algo importante,
que haya luz dentro de este túnel, pero que la luz sea para todos, no solo para el usuario, sino también para las entidades prestadoras y en especial para los médicos, porque es que no queremos convertirnos simplemente en unos inquisidores de los que prestan el servicio de medicina. Sí, porque también hay que diferenciar, digamos, un error humano, técnico, donde hubo diligencia en el procedimiento, de otro tipo de errores que ya son externos, como lo había dicho ahorita, que eximen de responsabilidad. No se puede, lo que se está buscando es una mejora en el sistema de salud, que en nuestro país es tan precario. Entonces, ya sea por los medios judiciales, buscar que las entidades prestadoras se apersonen, que es su patrimonio, que eso es lo que muchas veces más les duele que la vida del paciente, lo que se va a ver afectado si no cumplen las medidas necesarias y adecuadas. Sería muy importante que a nivel de Colombia se constituyera o se creara una entidad, pero ojo, no permeada por la corrupción administrativa y política, sino que sería esa especie de protector de los derechos del paciente. Es una figura que incluso existe a nivel de las EPS, pero que no se ve, ¿no? Perdóneme, es que hacen parte del engranaje de la corrupción. No, que sean personas externas a todo el sistema y que tengan facultades de policía judicial, facultades de investigar y facultades, aún así, de adelantar procesos penales. Muy bien, interesante entonces esa propuesta que lógicamente implicaría una transformación del ordenamiento jurídico en algunos puntos. Sí, pero es que si usted lo nota, no sería una persona que fuese nombrada por el Estado, porque el Estado es corresponsable en toda esta corrupción y en toda esta inmoralidad. No, que fuese nombrado por los particulares. ¿Sí me entiende? Muy bien. Muchas gracias, doctor José Bernardo Restrepo, por estar con nosotros aquí y ilustrarnos en estos temas y por inclinarse en esa área del derecho. También, doctor Jairo Restrepo. Muy gracias a ti. Sí, no, gracias al doctor Restrepo, que es el maestro. Gracias de verdad, porque sabemos que su tiempo es muy importante y ha estado ilustrándonos sobre estos temas muy importantes y que espero que ustedes, amigos televidentes, y a través de las redes sociales vean, aprovechen y sigan dejando preguntas que con gusto vamos a estarle transmitiendo a los expertos. Muy amables y recuerden siempre que el día está como está nuestro corazón. Abogados en su casa. Programa social. Director Álvaro Villa García. En TV3, Cantares de Navidad. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito. Revivamos las tradiciones decembrinas a partir del 11 de noviembre, de 4 a 5 de la tarde. Rifas, regalos, sorpresas, concursos, con los villancicos tradicionales de siempre. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Presenta TV3, canal de Comunicamos Más, televisión, internet y telefonía. Empresa 100% colombiana, para colombianos. Cantares de Navidad.